¿Alguna vez te has preguntado dónde estuvo exactamente Jesús entre la tarde del Viernes Santo y la mañana del Domingo de Resurrección? La mayoría de las personas asume que simplemente estuvo muerto, pero la realidad es mucho más oscura y violenta. Él no fue al cielo. Descendió directamente al rincón más aterrador del universo. Hoy vamos a ver 6 episodios asombrosos sobre lo que realmente hizo Jesús durante sus 3 días en el infierno. Explicado en unos pocos minutos lo que muy pocos saben y basado estrictamente en fuentes reales, tanto canónicas como apócrifas. Prepárate, porque la historia que estás a punto de escuchar destruirá todo lo que creías saber sobre el fin de semana más importante de la historia. 1. El descenso implacable a la prisión de los espíritus. La mayoría piensa en Jesús en la cruz, cerrando los ojos con su último aliento, en paz. Pero la verdadera batalla apenas comenzaba. En cuanto su cuerpo físico expiró, su espíritu se sumergió en las profundidades de la tierra. Según la primera epístola de Pedro, capítulo 3, versículos 18 y 19, Jesús fue y predicó a los espíritus encarcelados. Y la epístola a los Efesios confirma que descendió a las partes más bajas de la tierra. No bajó como una víctima, ni como un alma en pena sometida al castigo. Bajó como un conquistador. Imagina el escenario, una oscuridad absoluta, pesada, donde millones de almas humanas llevaban milenios atrapadas en la desesperación. De pronto, esa oscuridad abisal fue perforada por una luz increada, un resplandor tan intenso que las sombras mismas parecían retroceder aterrorizadas. El detalle más perturbador no es que Jesús haya entrado al inframundo, sino cómo entró. No pidió permiso, no tocó la puerta. Su sola presencia desestabilizó la arquitectura misma del reino de los muertos. Esto no fue una simple visita celestial, fue la invasión divina del territorio más hostil jamás concebido. 2. El pánico de Hades y Satanás. Casi todo el mundo cree que el diablo es el rey indiscutible del infierno. Pero los textos antiguos revelan una historia muy diferente. El Evangelio apócrifo de Nicodemo, también conocido como las Actas de Pilato, un documento histórico fascinante del siglo IV, describe que el inframundo no es solo un lugar, sino una entidad consciente llamada Hades. Según este texto, mientras Jesús se acercaba, estalló una violenta discusión entre Satanás y Hades. El diablo se jactaba de haber asesinado al Hijo de Dios en la cruz, pero Hades, percibiendo la inmensa luz que se aproximaba, entró en pánico absoluto. Hades le gritó a Satanás: ¿Quién es este que viene cubierto de luz? Si es el mismo que me arrebató a Lázaro hace poco tiempo, estamos acabados. El detalle escalofriante aquí es el terror palpable de los demonios. El texto describe a las legiones oscuras corriendo desesperadas, intentando reforzar las puertas del infierno con barras de hierro, temblando de miedo ante el invasor que se acercaba. El diablo no es el rey reinante del infierno. Frente a la luz absoluta, es solo un prisionero aterrorizado que cometió el peor error de su existencia. ¿Te parece increíble pensar que las entidades más oscuras del universo sintieron pánico real? Pues espera a escuchar lo que ocurrió cuando Jesús finalmente llegó a las puertas del abismo. Si esta historia te está dando escalofríos, dale a me gusta, suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestras próximas revelaciones. Ahora, entremos de lleno al tercer caso. 3. La caída de las puertas de bronce. El inframundo estaba blindado. Milenios de oscuridad estaban protegidos por puertas inquebrantables. Según los manuscritos de Nicodemo, y haciendo eco exacto del Salmo 107, versículo 16, una voz resonó en las profundidades, una voz que sonaba como el estruendo de 1000 truenos, ordenando: Levantad, oh príncipes, vuestras puertas, abrid las puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Hades, desesperado, ordenó a sus demonios que resistieran. Pero no hubo batalla campal, no hubo espadas cruzadas. Con una sola palabra, las masivas puertas de bronce saltaron en pedazos, y las barras de hierro que aprisionaban a los muertos se derritieron como cera. Las entidades oscuras cayeron de rodillas, cegadas, mientras la luz purificadora inundaba las cavernas del sufrimiento. El detalle que paraliza la sangre es la completa impotencia del mal. La barrera que separaba a la humanidad de la libertad fue aniquilada en una fracción de segundo, sin el menor esfuerzo físico. Las prisiones eternas de la muerte, de repente, tenían un enorme agujero que nadie jamás podría volver a cerrar. 4. El rescate de los primeros humanos.
Una vez destrozadas las puertas, ¿qué hizo Jesús? Fue directamente a buscar a sus ancestros. Textos apócrifos y homilías antiguas, como la célebre homilía de Epifanio del siglo IV, detallan un momento profundamente emocional. En la inmensa multitud de almas atrapadas, Jesús caminó directamente hacia un anciano cubierto de oscuridad. Era Adán, el primer hombre. A su lado, Eva. Según la tradición oral y los escritos de la iglesia primitiva, Adán reconoció las heridas en las manos del Salvador. Jesús lo tomó de la muñeca, la misma mano que había tomado el fruto prohibido milenios atrás, y lo levantó del polvo eterno. Profetas como David e Isaías, que llevaban siglos en la oscuridad, comenzaron a llorar al ver que las profecías que ellos mismos escribieron en vida se estaban cumpliendo frente a sus ojos. ¿Puedes imaginar vivir eso? Pasar miles de años en la penumbra más absoluta, esperando hasta que tu propio Creador baja al fango para sacarte personalmente. El Dios que condena el pecado es exactamente el mismo que bajó al abismo más profundo para rescatar al primer pecador de la historia. 5. El castigo definitivo de Satanás. Este no es un cuento de hadas, es una demostración de supremacía aplastante. El Evangelio de Nicodemo detalla que, tras liberar a los cautivos, el Rey de Gloria no simplemente ignoró al diablo, se dirigió hacia él. Según el texto, Jesús tomó al príncipe del mal por la cabeza, lo despojó de todo su poder sobre la muerte y se lo entregó a la entidad llamada Hades. Las palabras exactas registradas en estos textos son escalofriantes. Jesús ordenó a Hades: tenlo firmemente atado con cadenas de hierro y manténlo bajo tu custodia hasta mi segunda venida. Satanás, el gran acusador, el torturador de la humanidad, fue arrojado al fondo del abismo, encadenado y humillado frente a los mismos muertos que había oprimido durante milenios. Hades, furioso por la destrucción de su reino, se burló de Satanás, culpándolo de haber crucificado a la única persona que podía destruirlos a ambos. Esta no es solo otra victoria divina, es la humillación absoluta y cósmica del arquitecto de todo el mal. 6. El ladrón que conquistó el paraíso. El viaje termina con una de las imágenes más desconcertantes de las Escrituras. Jesús, liderando una inmensa procesión de almas rescatadas, se acercó a las puertas del paraíso. Allí los esperaban Enoc y Elías, los profetas que nunca conocieron la muerte. Pero, según la conexión entre el Evangelio de Nicodemo y el Evangelio canónico de Lucas, capítulo 23, algo increíble sucedió. Detrás de Adán, detrás del rey David, apareció un hombre miserable, cargando sobre sus hombros el madero de una cruz romana. Era Dimas, el buen ladrón. Los profetas, confundidos, le preguntaron: ¿quién eres tú, que tienes aspecto de criminal, y por qué llevas una cruz? Él respondió: fui un ladrón, fui crucificado junto a él, y él me prometió que hoy estaría en su reino. El detalle que rompe todos los esquemas mentales es que el primer ser humano en entrar formalmente al paraíso reabierto no fue un sacerdote impecable, ni un profeta inmaculado. Fue un criminal condenado a muerte, portando el símbolo de su propio castigo romano, justificado únicamente por sus últimos minutos de fe. La redención no sigue las reglas del mérito humano, rompe todas las lógicas, demostrando que nadie está demasiado perdido para ser salvado. Lo que ocurrió en esos 3 días en la oscuridad no fue un tiempo de espera, fue la invasión militar más grande del universo espiritual. Desde la caída de las puertas de bronce hasta la humillación de Satanás, Jesús demostró que la muerte no es el final de la historia, sino apenas un enemigo que ya fue derrotado en su propio territorio. Miedo, asombro, curiosidad. Estas historias nos conectan con la emoción más humana de todas. La esperanza de que, sin importar cuán profunda sea la oscuridad, la luz siempre tiene el poder de romperla. ¿Qué habrías hecho tú de estar atrapado en ese abismo, viendo caer las puertas frente a ti? Déjamelo saber en la caja de comentarios. Los estaré leyendo y respondiendo todos. Si este video te hizo cuestionar lo que sabías, suscríbete al canal ahora mismo y haz clic en el video que aparece en pantalla para descubrir más misterios perturbadores que la historia intentó borrar. Nos vemos en nuestra próxima investigación.